tal? Muy buenas noches otra vez y bienvenidos a La Otra Vía en esta noche de viernes, en este 6 de febrero, en el que nos vamos a acercar a algunos de los puntos donde ha estado marcada la actualidad a lo largo de estos últimos días. Una actualidad que ha venido marcada por un titular que llegaba desde el Reino Unido y que nos dejaba a todos sorprendidos. Tiene que ver, lo hemos contado antes, con los avances en reproducción asistida y esa nueva técnica que va a permitir concebir bebés sanos con ADN procedente de 3 padres. Quizás decir esto suene prácticamente a ciencia ficción, así que nos hemos traído a todo un experto, es el doctor Elki Muñoz, el director de la Clínica IBI de Vigo. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es ciencia ficción hablar de bebés con ADN procedente de 3 padres? Bueno, dicho así suena impactante y obviamente para nosotros los que trabajamos en la reproducción también es sin duda un desafío lo que se propone en este momento, porque hay que decir que de momento no ha nacido ningún niño con esta técnica. Es una técnica que lleva muchos años de trabajo en primates y también es una técnica que va a tener muchas limitaciones. No va a ser tan evidente ni tan fácil como nos lo están pintando, porque a pesar de que hay muchos trabajos previos en experimentales, clínicamente no se ha conseguido, por lo menos en humanos, ¿no? Por lo tanto, sí que es un desafío importante para la medicina reproductiva y no va a ser tan fácil como se piensa. Como parece y como suena en este titular. Aunque el concepto es sencillo como tal, la aplicación práctica de esto no lo va a ser tan sencillo. Bueno, luego vamos a profundizar en esta cuestión. Voy a presentar al resto de nuestros invitados. Uno de ellos tampoco es habitual en esta mesa, si en esta casa es el abogado Ignacio Bermúdez de Castro. ¿Qué tal, Nano? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo hemos traído para hablar de toda la parte legal que tiene que ver con esta cuestión, que es bien farragosa, esa es bien complicada, porque como suele decir el doctor Muñoz, la ciencia va más rápido que la ley. Desgraciadamente la ciencia va más rápido que la ley, cuando debiera ser un viaje paralelo. Vamos a ver, la ley no es nada más que un conjunto de normas reglamentadas para el bien vivir de la ciudadanía en armonía, ¿no? Entonces, si la ciencia no viaja en el mismo vagón que la ley, pues mal trabajo estamos haciendo a favor de los ciudadanos. ¿Qué te puede decir un jurista de esto? ¿Luego me lo cuentas? ¿Te lo cuento luego? Cuéntamelo Mejor. luego. Voy a presentar al otro lado de la mesa. Hoy están con nosotros María Canosa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Loreto Silvoso, muy buenas noches. Pilar Blanco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas Luisa Gil, noches. muy buenas noches. Buenas noches. Y nos falta una pata en esta mesa, que es Yago García. Yago, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Que además Falta hoy una lo tenemos pata y aquí. yo tengo 2. ¿Tú Bueno, tienes no, 2? sí, Bueno, sí. y además hoy trae mucha pata, mucho patoso, muchas cosas. Sí, la verdad es que vamos bastante sobrados porque, vamos a ver, José Tojeiro y su droga en el Colacao han llevado durante decenas de años el nombre de Galicia por todo el mundo. Sin embargo, inexplicablemente, el gobierno autonómico ha decidido cambiar su estrategia de promoción turística. Esta noche, vamos a conocer en manos de quien ha dejado la Xunta 300.000 euros para promocionarnos. Además, nuestro equipo de guionistas, formado esta semana por los cansinos que han subido 1 millón de fotos de la nieve a Instagram, trae una nueva encuesta para la sección Guerra de Sexos. Esta semana hemos preguntado por lo que hay que hacer cuando quedamos por primera vez con alguien para que, por lo menos, y como diría Rajoy, lleguemos vivos al fin de la cita. Lo que nunca jamás un hombre debe hacer en una primera cita. A ver, yo pienso que cada uno, hay chicas y chicos. Yo en mi caso, no propasarse para mí, no intentar nada. No hace falta forzar la situación. Pues no sé, ser como un idiota, estar, no sé. Ser como un idiota. Mira a mí, ser como un idiota. Vale. Decir disparates o cosas que a lo mejor no... que quieras dar la imagen de lo que no eres, ¿no? Para cualquier cosa del programa que quieran decirnos, tenemos el Twitter. Y mientras la ley Mordaza no nos lo prohíba, con el hashtag #LV57 pueden mandarnos todos sus comentarios. Todo lo que quieran decir sobre Todo. los temas que ha planteado aquí Yago y los que vamos a plantear a lo largo de la noche, que muchos van a generar, lo sabemos, mucho debate. Yago vuelve luego, nos cuenta más cosas, pero decíamos que estamos hablando esta noche de uno de esos temas que han generado sobre todo titulares, mucho debate y muchas preguntas acerca de si existen límites dentro de la medicina reproductiva, dentro de la reproducción asistida. Así que vamos a buscar en primer lugar los datos correctos, los datos exactos de lo que antes comentábamos y presentábamos. Paloma Ferro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Porque la verdad es que han corrido, bueno, a lo largo de toda esta semana ríos de tinta para hablar de estos bebés con ADN de 3 padres. Mucha polémica ha generado. Si Reino Unido daba ese primer paso para crear bebés
fruto de tres padres. Se trata de una técnica de reproducción asistida que permitiría a las parejas tener hijos sanos, concretamente a las mujeres que padecen una alteración genética que afecta a sus mitocondrias. Es una parte de las células la que se encarga, digamos, de la energía y que, como procede del óvulo, siempre, pues si lo padece la mujer, lo padecen los hijos y las hijas. Estas alteraciones genéticas pueden producir las llamadas enfermedades mitocondriales. Se manifiestan en diferentes grados dependiendo del número de mitocondrias afectadas, pero bueno, afectan a diferentes órganos, al cerebro, a corazón, hígado, los riñones, pueden producir parálisis cerebral, diabetes, problemas respiratorios, cardíacos o incluso, si afectan a sistemas completos, la muerte. Con esta técnica, que utilizaría ADN de tres padres y que conseguiría embriones con mitocondrias sanas, se utilizarían dos óvulos, se fertilizarían dos óvulos, los de la madre y los de la donante, con espermatozoides procedentes del padre. A esos embriones resultantes se le tendría que extraer el óvulo. Ahí. Bien, ahí los vemos. Ahí vemos a los embriones resultantes, se les tendría que extraer el núcleo. El núcleo es el que lleva el ADN nuclear, el importante, el que determina las características del individuo. Se les extrae el núcleo de la donante se desecha y el núcleo de la madre se sitúa en el embrión de la donante, que tiene mitocondrias sanas. Después, este embrión sano se implanta en el útero de la madre. Este embrión resultante solo posee un 0,2% de ADN de la donante. Es un resquicio, pero aún así, en la práctica, es un hijo procedente de tres padres. Este es el procedimiento que ha aprobado esta semana la Cámara de los Comunes británica, con 328 votos a favor y 128 en contra. Aún tiene que pasar por la Cámara de los Lores, por la Cámara Alta, para que tenga luz verde, pero ya ha generado un fuerte debate. Viene avalado por varios premios Nobel y decenas de científicos influyentes, pero es un procedimiento nuevo sobre el que pesan varios interrogantes. Se sabe que la técnica va a funcionar, que la mujer se quedará embarazada y que tendrá un hijo sin esa enfermedad mitocondrial. Lo que no se sabe es qué ocurrirá con el niño con el paso de los años. Hay expertos que advierten que esos bebés concebidos con ADN de tres padres podrían tener más riesgo de sufrir cáncer y envejecimiento prematuro. También están las implicaciones éticas. La Iglesia de Inglaterra ya ha mostrado su oposición. Consideran que esta técnica abre la puerta al diseño de bebés, aunque en realidad no se trata de ingeniería genética. Bueno, a pesar de todas las reservas que puedan existir con esta técnica, los afectados por una enfermedad mitocondrial tienen todas sus esperanzas puestas en ella. Así nos lo ha contado Lee Hafner, es la presidenta de la Asociación de Afectados aquí en España. Ella padece la mutación genética que produce la enfermedad. No la ha manifestado, no padece los síntomas, pero sí que se la ha transmitido a sus hijos y uno de ellos murió. Es la esperanza nuestra, a la hora de que por lo menos muchas parejas jóvenes que ya han tenido hijos afectados con esta patología, que puedan tener un crío sano. Tenemos que plantearnos pedir al Ministerio de Sanidad que abra una puerta a un debate sobre esto, que se pueda hacer en Inglaterra y que alguien pueda ir allí, pues podrá ir el que pueda, no todo el mundo. Yo me imagino que no solamente España, ahora mismo iremos a intentar que se implante aquí, sino habrá más países que lo harán. Bueno, son unos 350 en la asociación, pero Lee está convencida de que en realidad son muchos más, algo imposible de comprobar porque no existen estadísticas ni registros oficiales. Se sienten olvidados y vilipendiados por la sanidad pública. Arropados nada, pero yo creo que hoy en día todo lo que son las enfermedades poco frecuentes están muy poco arropadas por la sanidad, más ahora mismo con los recortes. Se están denegando pruebas, se están denegando estudios genéticos, hay una dificultad grande para llegar a una donación de óvulos por medio de la sanidad pública. Bueno, es como ella dice, una enfermedad olvidada, es una enfermedad rara, afecta a 1 de cada 5.000 nacimientos. Y en este momento, teniendo en cuenta que aquí en España esta técnica que se acaba de aprobar en el Reino Unido no se desarrolla, no existe, no es legal, ni siquiera se ha dado el paso para que se pueda empezar a aplicar. En estos casos, en el caso pues como de esta mujer y la gente que representa a la gente de la asociación, ¿cuál es la alternativa que tiene? ¿La donación de óvulos? Sí, básicamente lo que nosotros estamos haciendo hoy por hoy es donación de óvulos en estas parejas. Lo que pasa es que
también existe un camino intermedio en esto, que tampoco entiendo muy bien por qué no se está potenciando, no se ha hablado. Nosotros somos capaces de explorar los embriones y saber si son sanos o no son sanos. El problema de la técnica es que en el caso de los defectos en el núcleo, que es donde más ADN hay, es relativamente fácil, digamos, hoy por hoy. Ya sabemos si tienen síndrome de Down, si no tienen síndrome de Down, si tienen sus cromosomas normales, si no los tienen. Toda esa información estaría contenida en el núcleo. En el núcleo, ¿vale? Que es realmente pues, el 99,9% de la carga genética que lo gobierna uno, digamos. En el caso de las mitocondrias, que es solamente ese 0,1%, incluso 0,05% según artículos, o sea, es muy bajito, es muy difícil de cuantificar el ADN que está mal, que está roto, que está mutado, que ha cambiado. Por lo tanto, ya hay niños nacidos sin enfermedades mitocondriales que se les ha explorado el ADN mitocondrial en los embriones, es decir, le han sacado una célula al embrión, como lo hacemos nosotros ahora, y han explorado si ese ADN es normal o no, para poder prevenir la enfermedad. Pero el problema es que técnicamente es complejo, el porcentaje de la cantidad de ADN que va a desarrollar, va a hacer que se genere la enfermedad clínicamente, es variable. Habrá enfermedades en las que es el 70%, en otras es el 50%, en otras es el 60%, es muy variable. Y la técnica como tal, digamos, no está lo suficientemente depurada como para que tengamos la fiabilidad de decirle a una mujer, su hijo va a nacer sano. Luego también hay un problema, y es que las mitocondrias se van a ir, como lo explicaban ahora, a diferentes tejidos. No sabemos a cuál de los tejidos va a ir y cuál va a afectar en mayor o en menor medida. Por lo tanto, esa primera parte del diagnóstico de los embriones libres de la enfermedad mitocondrial, pues no ha avanzado como quisiéramos. Por lo tanto, hoy por hoy, la única alternativa que tenemos es la donación de óvulos. Nosotros tenemos en Galicia 2 casos de mujeres que han recibido óvulos de una donante porque han tenido una enfermedad mitocondrial, que hay un problema con estas enfermedades, y es que la mujer no sabe que la tiene. Claro, esto iba a preguntar, ¿cómo se llega a ese diagnóstico? Claro, es que desafortunadamente, claro, cuando se concibe un hijo y nace el primer niño de esa mujer, y de pronto, pues a los 2 años se muere convulsionando, ciego, con una cantidad en unas condiciones francamente pues muy malas, ¿no? Y claro, es cuando salta la alarma. Muchas veces incluso estas enfermedades son difíciles de diagnosticar como tal. No se sabe qué enfermedad es metabólica, pertenece a una mutación en un gen, es un problema mitocondrial, no lo es, la familia, todo el mundo haciéndose pruebas. No siempre es sencillo el diagnóstico de estas enfermedades. Por lo tanto, el problema que tenemos es que nadie está libre de esto. En cualquier momento a cualquier persona le puede pasar porque no lo sabe. Y no hay ninguna prueba previa que le pueda hacer, que nos pueda establecer un grupo de riesgo, una población en la cual decir, bueno, pues es que usted si tiene 38 años o 40 años o 42 años sabe que tiene una mayor probabilidad de tener un hijo con un síndrome de Down, y las estadísticas están ahí. Pero en las enfermedades mitocondriales no, excepto que en la familia haya habido otros casos, y esto no siempre es fácil. Por lo tanto, en estos casos lo que hacemos es donar óvulos de una donante joven, sana, sin antecedentes de enfermedades hereditarias, y que nosotros podemos incluso testar esa chica joven para saber si es portadora de alguna de las enfermedades, pero en el núcleo, de las cuales también hay una larga lista. Nosotros evaluamos hasta 600 enfermedades en las donantes antes de que puedan donar los óvulos. Bueno, como vemos es un terreno complejo, complejo también en términos jurídicos, porque aquí estaríamos hablando, Nano, de ADN procedente de 3 padres, que es la manera correcta de decirlo, pero esto puede provocar después algún tipo de problema jurídico. Vamos a ver, si me permites, yo cuando te iba a decir antes que un jurista en esta mesa, te lo digo un poco frívolamente, poco tiene que decir. Si me permites, te voy a hacer un pequeño resumen de cuál fue la situación y cuál es ahora, y verás que prácticamente es la misma. Mira, en el año 75 salimos de una dictadura, de un túnel oscuro, donde la ciencia estaba ya aparcada al fondo del armario, y donde al hablar de procreación, la procreación va indefectiblemente unida al sexo, y aquellos que no podían procrear sin asistencia estaban condenados a la abstinencia según el nacionalcatolicismo imperante. Eso es lo que decían. Después los españolitos harían lo que pudieran, pero era lo que les decía una institución tan sacralizada y tan importante como era la Iglesia Católica.
Avanzamos, pasa la transición, nos incorporamos a las comunidades europeas y en el año 88 se dicta la primera ley de reproducción asistida. Una ley de reproducción asistida, que me corrija el doctor si me equivoco, pero absolutamente insuficiente, que supone que en el año 2003 se haga una reforma, que luego es reformada por el 2006 con una revisión en el 2011, que es exactamente igual que casi que lo del principio, salvo la aparición fantástica de los niños probetas, etcétera, etcétera. Acordémonos que hace 25 años leíamos, o hace unos días leíamos también ciencia ficción, de entonces que acababan de nacer en La Coruña el primer niño probeta, o no sé qué, ¿no? Entonces, eso sin la ciencia, que muchos políticos y sobre todo la Iglesia, yo sabía de la Iglesia católica, me sorprende que la Iglesia anglicana pues diga 3/4 de lo mismo, porque para mí la opinión que puede tener la Iglesia anglicana al respecto es tan válida o tan inválida como puede tener los obreros del sindicato de la metalurgia. O sea, la misma. No tienen por qué tener esa vinculación como para echar atrás un proyecto legislativo. Y me explico, mira, como sabes que soy aficionado a la filosofía, te voy a decir una cosa. Mira, el padre de la filosofía moderna, que era un señor que vivía en Königsberg a principios del 18, tú fíjate, incluso antes de que muriera Franco, y que nunca salió de allí, y que escribió libros como La crítica a la razón pura, La crítica a la razón práctica, La paz perpetua, dijo una máxima que todos conocemos, que es el imperativo categórico. El imperativo categórico en su acepción más reduccionista, no nada academicista, pero viene a decir algo tan sencillo para que nos entendamos todos, de no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Yo estoy pensando en el legislador, ese legislador que en España, hoy por hoy, teniendo tanto electorado perteneciente a la Iglesia Católica, si estuviera, nunca se encontraría en la situación del Reino Unido. Nunca se encontraría en esa situación porque vincularía el voto a esas personas, de esas asociaciones pro vida, etcétera, etcétera, que, digo el imperativo categórico, porque ellos, mientras no les afectaran a ellos, no lo harían. Es lo mismo que lo que le echaban en cara al señor Gallardón, que a lo mejor su hija se quedaba embarazada e iba a abortar a Londres porque tenía medios. Yo no entiendo que unas personas que defienden o que no defienden el derecho al aborto no estén a favor de esto, porque de lo que se trata es, hablan de bebés a la carta. Vamos a ver, es que alguien con 2 dedos de frente puede pensar que alguna pareja puede acudir a esta técnica para sacar un niño alto, rubio y de ojos azules. Bueno, lo vamos a preguntar y vamos a abrir la mesa, luego le preguntamos para también al sacar doctor un por niño esta sano. cuestión. Pero le vamos a preguntar a este lado de la mesa. ¿Vosotras cómo lo veis, María? Eu estou a favor de utilizar a ciencia, a técnica e os seus avances. O que necesito é que me aseguren que sexa eficaz. Quero dicir, está suficientemente probada? Eu teño máis dúbidas casi que opinións, porque non sei se está suficientemente probada. Creo que sí, para saber que van nacer nenos sans, pero non sei se se sabe que vai pasar no futuro, que consecuencias poden ter esos nenos cando medren. Bueno, la verdad es que eso es una incógnita en este momento, ¿no? Porque de todas formas, uno de los problemas de las mitocondrias es, las mitocondrias, para que la gente lo entienda un poco, porque es que a veces ese término suena un poco, son las pilas, las baterías que nos mueven a nosotros, ¿vale? Son las encargadas de producir la energía y son estructuras que dan un carácter de funcionamiento, no de estructura anatómica. Por eso estos niños, si uno los ve, una persona que sufre una enfermedad mitocondrial, la mayoría de las veces físicamente no tiene ninguna manifestación, porque es un problema funcional, de energía en sus células. Entonces, lo que no sabemos, vamos a ver, yo no veo tan claro la asociación con el envejecimiento prematuro o la aparición de cánceres o estas cosas. No lo veo porque van por líneas distintas. Lo que pasó con la oveja Dolly y la clonación, que también es cierto que son fenómenos parecidos en algunos puntos, es distinto al final, porque lo que se está cambiando es una estructura diferente, pero sí es cierto que no hay evidencias reales de qué van a pasar. Lo que también es cierto es que esto no hay otra forma de probarlo, es que es muy complejo, las limitaciones claro, que las hay. A mí esta pregunta de María me genera otra, y es si este tipo de dudas son las mismas que podían existir cuando comenzaron, antes hablaban de los bebés probetas, claro, o cuando se comenzó a congelar embriones, si
el tipo de dudas que existían eran más o menos las mismas. Claro, nosotros vamos a ver, tenemos una certeza y es que en animales, en primates, esto funciona y además no les pasa nada a los primates que se generan con estas técnicas. Claro, Pasado tiempo. Claro, Sí. claro, Claro, porque hasta es que ahí- esto no es tan nuevo, es decir, esto prácticamente debe llevar unos 20 años de trabajo, ¿eh? O sea, esto no es, ahora que se está legislando con respecto a esto, pero ya los primeros casos en los cuales se trabajó, se ideó esto, porque no solamente para enfermedades mitocondriales, sino también para aquellas mujeres que tenían óvulos de mala calidad, pero tenían el núcleo normal, o sea que esto viene de atrás, ¿no? Y en ese caso, pues sí que se ha conseguido que nazcan primates que son sanos y que hasta el momento son sanos. Pero esa pregunta es muy difícil de resolverla, porque incluso nosotros con la fecundación in vitro, yo les digo, miren, la persona más vieja, si me permiten, más adulta en el mundo, producto de una fecundación in vitro, tiene 37 años. Claro, claro. 37 años. ¿Qué va a pasar cuando tenga 50? ¿O qué va a pasar con los hijos de esa persona? Que no lo podemos resolver los médicos ni los científicos, es imposible. Por lo tanto, vamos actuando con un paso firme, tratando de transmitir la confianza y la seguridad en los pacientes usuarios de estas técnicas, pero obviamente nadie puede afirmar al 100%. Pero la ciencia va muy por delante de la legislación, lo que decíamos antes. Y yo pregunto por un tema, por ejemplo, yo creo que aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de salvar vidas, ¿no? El tema de la sangre del cordón umbilical. Yo lo que no entiendo, dentro de estos vacíos, estas lagunas legales que hay en este país, como una persona pagando el dinero que sea puede mandar la sangre del cordón umbilical de su bebé a un banco privado en Alemania y en cambio en España eso es alegal, eso, corríjame si me equivoco, no se puede hacer, solo lo puedes donar a un banco público y luego si tú quieres salvar la vida de tu bebé, pues con los avances científicos que sean, utilizando la sangre, no la podrías utilizar la que se correspondiese genéticamente con la que fuera compatible con tu hijo, ¿no? Bueno. Entonces yo eso es lo que no entiendo. A mí me parece que está yendo muy por detrás la legislación del avance científico. Bueno, eso lo ha descrito muy bien, es decir, eso es una sin razón, es decir, no tiene sentido, lo de las células de cordón umbilical no tiene sentido, yo sé que hay un tema económico detrás de esto y es que los bancos de células de cordón umbilical públicos están saturados, prácticamente si uno dona el cordón umbilical difícilmente va a llegar a ser guardado hoy por hoy porque esto supone una inversión económica muy alta, pero desde el punto de vista legal estoy totalmente de acuerdo, no tiene ningún sentido que se pongan este tipo de limitaciones al uso de células que sabemos que están plenamente demostradas, que son útiles en muchos casos y que al final van a salvarle la vida a una persona, ¿no? O sea que eso... me gustaría acotar una cosa en relación a esta frase tan manida de que la ley va detrás de la ciencia. Yo en parte entiendo una cosa, ¿va? Yo me dedico a la investigación, al trabajo clínico, pero también es cierto que debería ser así siempre, o sea, aunque estamos, y lo ha descrito el doctor, paralelamente en un vagón paralelo, tiene que ser así, porque es que no es lo mismo la responsabilidad de los juristas que tienen que legislar para la comunidad en general, los enfermos y no enfermos, para los que podrían potenciales usuarios y no lo son, para todos nosotros, afortunadamente, y nosotros que trabajamos en una población más reducida. Es decir, nosotros tenemos que demostrar resultados en una población reducida y además existen miles de personas trabajando simultáneamente en un sentido que es el avance tecnológico y el avance científico, como en el IBI, por ejemplo. Nosotros en el IBI tenemos un grupo de 120 personas que trabajan todos los días en investigación, tratando de desarrollar nuevos productos, nuevas técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no, es una estructura con la que no cuenta la ley. ¿Cuántos juristas están dedicados hoy por hoy, o cuántos, que me corrijan si me equivoco, pueden o están promocionados por el Estado o por una empresa privada que no existe, porque no debe existir, que apoye a gente que se dedique a estudiar para legislar esto? Es muy complejo, es imposible, porque vamos a dos ritmos distintos. Sí, pero de todas formas, a mí esto, Nano, y te lo pregunto a ti, con lo que se legisla en este país, que se suele decir que no que se legisle más, pero bueno, que normalmente tenemos una carga legislativa importantísima en este país. Mal, pero en mucho. Cuestiones como esta vamos especialmente despacio, lo que decía Loreto, claro. Sí, mira, yo primero, si me permito dos cosas. Mira, ya que me veo obligado a hablar de algo de jurista, porque si no me derivo, hay una cosa muy importante en el artículo 3 de la ley actual, ¿no? Que es que las técnicas de reproducción asistida se realizarán previo informes favorables de los médicos, etc. Vamos a ver, los médicos españoles son fantásticos, son de los mejores que hay en el mundo. Una cosa es la sanidad,
que es un desastre, pero los médicos como profesionales son fantásticos. Ningún médico va a meter a ninguna pareja en una situación como esta si no considera que las posibilidades de éxito, sobre todo salvando la incertidumbre que nos decía el doctor, pues eso es la primera salvaguarda. Después, con respecto a lo que decía Loreto de los posibles agravios que pueden surgir, de mandar a Alemania y tal, eso es una vulneración clarísima del artículo 14 de la Constitución. Todos los españoles somos iguales ante la ley, sin distinción de ley, raza, religión, tal, y se olvidaron de poner en ese momento, y sin distinción de cuentas corriente, que es lo más destacable. Y después también se decía que la ley va detrás de la ciencia. Loreto decía que no es una cuestión religiosa, por supuesto que es una cuestión religiosa. La ley de los hombres va detrás de la ciencia y la ley de Dios va detrás de la ciencia. Ahora aparece mi afición a la antropología. Mira, en el año 80 y pico, el Papa Juan Pablo II dicta una encíclica, hoy es santo Juan Pablo II, dicta una encíclica donde dice que efectivamente, pero no estoy diciendo nada más que la pura literalidad casi, Bueno, hace mucho que lo leí, literal no será, pero casi literal. Que hubo un señor en el siglo XIX que se llamaba Charles Darwin, que estudió el evolucionismo y que, bueno, que no puede la Iglesia nada más que considerar la posibilidad de estudiar sus tesis, porque si no se carga el determinismo de la Iglesia e impide el libre albedrío. ¿Qué me quiero decir con esto? El determinismo es que todo está determinado por las manos de Dios y el libre albedrío es la posibilidad de que la ciencia pueda aportar algo. Entonces, la ley de Dios y la ley de los hombres va indefectiblemente detrás de la ciencia. Porque, hablando de riesgos... pero esto no pasa solo en España. No, por supuesto. Pero bueno, yo creo que vengo aquí a hablar del ordenamiento jurídico español. Porque yo del ordenamiento jurídico inglés... Pero quiero decir que esa especie de relación que estás estableciendo entre la ley de Dios y la ley de los hombres no solo ocurre aquí. Bueno, por supuesto que pasa en todos los ordenamientos jurídicos, pero bueno, yo estoy diciendo nuestro porque si el doctor decía que esto falta mucho para que se lleve a caso, a cabo en España, por la idiosincrasia que existe en el pueblo español y con la gran... porque vamos a ver, yo no estoy hablando desde un punto de vista agnóstico, sino aséptico, que es muy distinto. Es decir, con la gran idiosincrasia que hay en la población, con la Iglesia, esto no va a ser nunca posible que salga adelante, nada más que cuando en el derecho comparado nos encontremos con que somos prácticamente el último país de Europa, de la vieja Europa, de la Europa que vivió el 480, el 580, pues que vamos a ser el vagón de cola. O sea, que iremos a la cola. ¿Tú crees que vamos a ir a la cola? Vamos a ir a la cola del África subsahariana. Y, bueno, no lo podremos ver tú y yo. Te iba a decir que ya me lo contarás, pero a ver, no lo podremos ver. Vamos con la parte legal. Enseguida os escuchamos a vosotros, pero ya que hablamos de cuestiones legales, y antes citaba al doctor Muñoz, además también, que el primer caso de un bebé probeta tiene 37 años, con lo cual ahí es donde comienza todo ese momento paloma en el que empieza el auge, ese boom de la reproducción asistida, y desde entonces hasta hoy han cambiado mucho las cosas, las normas también. Sí, son técnicas relativamente recientes, hace 36 años, como decís, de la primera niña probeta, y no llegó exenta de polémica. Hoy en día son procedimientos ya más normalizados en la sociedad, pero bueno, no siempre es fácil acceder a ellos porque son muy caros, la sanidad pública no siempre los cubre y cuando lo hace nos encontramos con las dichosas listas de espera. La espera media en los centros públicos para este tipo de técnicas es de unos 400 días. Ella fue una niña singular, famosa mucho antes de nacer, polémica antes de articular su primera palabra, porque con ella se inauguró en 1978 la fecundación in vitro. Louise Brown fue la primera niña probeta de la historia. También en este caso, Inglaterra fue pionera. A lo largo de su vida, Louise tuvo que someterse a múltiples pruebas para demostrar que este tipo de fecundación era segura. Pero su éxito impulsó las actuales técnicas de reproducción asistida. En España la fecundación in vitro llegó hace casi 31 años. Con ella, Victoriana, nacida en Barcelona. Desde entonces han cambiado mucho los métodos y los motivos para recurrir a estas técnicas. Hace 3 décadas las mujeres tratadas estaban casadas o vivían en pareja. Actualmente muchas solteras o parejas homosexuales recurren a la reproducción asistida, creando nuevos modelos de familia. Un sueño que pocos consiguen realizar a través de la sanidad pública. A las interminables listas de espera se unen las trabas normativas. La Ley de Reproducción Asistida del 2006 establecía que la sanidad pública financiaba esta prestación en caso de esterilidad o una indicación clínica establecida.
Es por esta segunda vía que algunas comunidades sufragaban a las mujeres solas o lesbianas. Pero en 2013 la ya exministra Ana Mato anuncia que se matizará la ley. En realidad, la acota. ¡No toques mis pechos y tampoco mis derechos! ¡Nos quieren muertas! ¡Nos quieren combativas! Solo por motivos médicos, solo para menores de 40. Deja fuera a las mujeres mayores de esa edad, a las solteras y a las homosexuales. La norma entró en vigor en noviembre del 2014 y las comunidades, que son las que tienen la competencia en esta materia, disponen de 9 meses para decidir si siguen total o parcialmente las directrices que marca el Ministerio de Sanidad. En Galicia todavía no se ha tomado esa decisión. No existe una guía oficial de servicios, así que cada unidad de reproducción o cada médico resuelve en cada caso. Las diferencias entre unas comunidades y otras han sido motivo constante de debate y quejas por parte del Defensor del Pueblo. Bueno, a esto se unen las lagunas legales porque por mucho que la legislación establezca, hay casos en los que la realidad choca con la normativa. Hay casos que parecen estar claros. Por ejemplo, la ley prohíbe la clonación de humanos, la selección de sexo, raza o cualquier otra característica que no sea por motivos médicos, la fecundación interespecies, fecundación sin consentimiento de la mujer o la mezcla de ovocitos, que es lo que se ha hecho en Inglaterra. Pero hay otros que son un poco más complejos. Por ejemplo, el vientre de alquiler o gestación subrogada, que está prohibido, pero que en realidad sí se practica en España. De hecho, ha habido casos en los que la justicia ha reconocido a los padres homosexuales como los padres de ese niño. Hay otros que no, porque no ha sentado jurisprudencia, así que cada pareja se enfrenta a un galimatías burocrático. Y luego hay casos que ya son completamente intrincados, pero que sí que existen. Por ejemplo, el caso de que una mujer quiera inseminarse con semen de su amante sin decírselo a su marido, o casos en los que, por ejemplo, un hombre quiere utilizar el semen sobrante para inseminar a otras mujeres en casos de relaciones polígamas, o ya si después de un divorcio o muerte la mujer quiere usar embriones creados con su marido. Y aunque parezca que son situaciones rebuscadas, les aseguramos que son reales. Luego vamos a hablar de embriones congelados, que es otro tema bien polémico. Pero bueno, Pilar y Luisa, me imagino que algo tendrán que decir también al respecto. Pilar. Bueno, a mí por la parte que me toca en la parte de antropología, y que es un tema que me apasiona muchísimo, y porque he tratado este tema cuando he dado ciertas clases en la Universidad de Antropología. Estamos creando seres humanos cada vez más perfeccionados, ¿no? Y esto no es bueno ni es malo, sino que forma parte de la realidad y la convivencia de la ciencia con la naturaleza. Vamos hacia un ser humano cada vez más mejor acondicionado para vivir en este mundo, con muchísimas menos imperfecciones, con una capacidad de prevenir, hacia una medicina preventiva que ayuda al ser humano a poder sobrevivir y ser muchísimo más longevo. Y hago una pequeña matización sobre esto. Cuando hablamos de ciencia, y antropología y desarrollo humano, yo recuerdo un ejemplo que les ponía a mis alumnos, y era que cómo modificamos al ser humano, por ejemplo, cuando las mujeres no podían tener hijos y se morían en el parto, cuando su fisiología les impedía tener hijos y se morían porque sus caderas eran pues relativamente más pequeñas y se morían porque no existía la cesárea. Eso, cuando apareció la utilización de la cesárea en el parto artificial, evitó que muchos bebés se muriesen, pero evitó que muchas madres con ciertas tipologías fisiológicas saliesen adelante. Bueno, pues esto es una modificación que ha ayudado a sacar adelante y a perfeccionar el desarrollo del ser humano. Yo creo que es un camino imparable, absolutamente imparable, el que estamos viviendo entre la ciencia, el desarrollo científico y el desarrollo del ser humano, que cada vez tenemos seres muchísimo mejores, más perfeccionados, y que la legislación evidentemente tiene que trabajar en ese camino en el que evidentemente pues no está trabajando. Decía el doctor, y yo creo que con buen criterio, que necesitamos que los desarrollos éticos y los estudios éticos, los estudios
desarrollos jurídicos estén muy cerca del desarrollo científico. Hay una laguna y una separación muy grande entre la ética, la justicia y la ciencia. Son como tres estanques totalmente separados. Y con muy poca confluencia, ¿no? Sí, pero de todas formas me llama la atención una cosa, y enseguida le doy paso a Luisa, una cosa que decía Pilar, que decía que estamos consiguiendo seres humanos cada vez más perfeccionados de alguna manera. Claro, hay muchos que dicen, es que vamos casi a una concepción de diseño. Bueno, yo discrepo de que vayamos hacia una concepción de diseño en la medida en que estamos ante una situación de una pareja con un problema, con una enfermedad, que han perdido un hijo. Lo que buscamos es que nazca un niño como tú o como yo, que no padecemos enfermedades. No buscamos niños que se diseñen para que jueguen en el Real Madrid o para que salten más alto o para que toquen 10 instrumentos. Buscamos personas normales, que no nazcan con una enfermedad. Eso es distinto a diseñar a alguien. Yo entiendo que se diseña a alguien o se interviene sobre la estética o el funcionamiento de alguien cuando se le da unas estructuras o unas maniobras para que supere la media, para que sobresalga o para que sea mejor. No, estamos hablando de la normalidad. Estamos buscando, como bien lo decían, tener un hijo sano. Eso es el objetivo. Pero a mí me gustaría apuntar dos cosas con respecto al tema de la legislación. En primer lugar, que tampoco la gente piense que la sociedad está desvalida por la ley en la investigación. Nosotros, cualquier proyecto, y en la Ley de Reproducción Humana Asistida así lo contempla, y es muy clara en todo esto, cualquier proyecto de este tipo tiene que pasar por un comité ético donde va a ser avalado por una serie de personas que tienen que haber demostrado una suficiencia científica, académica, que puedan ser ellos los que juzguen la validez de cualquier proyecto. No podemos investigar esto a escondidas o esto. ¿Cuántos proyectos de investigación hay hoy en España con embriones humanos? Cero. Está totalmente bloqueado esto. Pero bloqueado por una cuestión económica, por una cuestión de que se están derivando pero también por una cuestión económica, pero también porque además cuando se abre la ley para investigar se tiene que mostrar una suficiencia investigadora. Entonces son 3, 5, 10, no sé el número de personas a los cuales el Estado les autoriza a eso. O sea, no es que esto sea hoy, bueno, pues ya vamos a diseñar bebés y yo me saco de por aquí una célula y armo otro bebecito y lo pongo precioso aquí. No, esto es una cuestión muy bien regulada, que cada caso, por ejemplo, cualquier otro caso de los que llaman tanto la atención como es el nacimiento de un niño que va a salvar a su hermano, sí, por las células de producción. Todos estos casos existe una Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida que se reúne 2 o 3 veces por año con la periodicidad que ellos consideren y está formada por un grupo de expertos en todos los ámbitos del conocimiento. Juristas, científicos, teólogos, de todo tipo, políticos, economistas, de lo que sea. ¿Por qué? Porque estas personas son las que van a decidir si una pareja o una paciente es tributaria de una determinada técnica. Entonces, no pensemos que esto mañana vamos a estar aquí haciendo transferencias nucleares como mejorando enfermedades mitocondriales o curando cegueras a diestra y siniestra. Esto no funciona así. Es decir, primero tiene que haber unos proyectos de investigación que están plenamente establecidos por ley, grupos de investigación que los va a avalar el ministerio, que va a decir esto sí, esto no, y luego la aplicación de estas técnicas van a estar confinadas a los pacientes que realmente se demuestre que los van a necesitar. Claro. Luisa. Bueno, yo creo que se ha producido lo que se produce siempre. Cuando existe un avance tecnológico, ya hablaba Humberto Eco, ¿verdad?, de los apocalípticos y de los integrados, que siempre están las personas que llevan todo a la última consecuencia más negativa y gente que en cambio intenta integrarlo en lo que es esto, ¿no?, un avance en la tecnología. Yo creo que aquí estamos en una situación más, como se ha venido dando además en los últimos 200 años, pues de una manera cada vez más acelerada. A mí me parece bien que la tecnología se aplique a la prevención de enfermedades graves. Tengo que decirlo, yo además siempre siento una inclinación más hacia los integrados que hacia los apocalípticos. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de estas cosas hablamos de algo trascendente. No me gusta cuando, por ejemplo, y antes Ignacio hacía alguna alusión a este tema, es un tema tan importante que no me parece serio que lo reduzcamos
a la típica dicotomía PP-PSOE, izquierda-derecha en España, porque es algo que trasciende de eso. Es una cuestión, insisto, trascendente, es una cuestión trascendente y es una cuestión, y además, con alusión además a los argumentos más chuscos, me da igual, de cualquiera de las dos facciones. Es algo demasiado importante, es algo, y habéis aludido a ello, que necesita de que alguien piense en ello, no solamente en los avances científicos, sino en el avance también intelectual, filosófico, antropológico, en el avance jurídico. Habéis hecho la pregunta, ¿quién se para hacer eso? Yo no sé si a lo mejor un investigador que esté desarrollando su tesis doctoral puede pararse a hacer esto, o a lo mejor en estos comités de expertos a los que aludía el doctor Muñoz se paran a hacer esto. Me parece algo importantísimo, desde luego es cualquier cosa menos trivial, si no, no estaríamos aquí todos debatiendo sobre esta cuestión, pero sí que es verdad que hay que ver estas cosas desde un punto de vista de que al final, hablamos de lo jurídico, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Si es el ser humano y estamos hablando de técnicas que avanzan en evitar enfermedades graves, yo creo que es algo que merece la pena seguir siendo estudiado. Yo quería hacer una pregunta al doctor y darle paso a nuestra compañera Paloma Ferro con otra de esas cuestiones polémicas. ¿Hace cuántos años que se permite la congelación de embriones en nuestro país? Hace muchísimos años. Hace muchísimos años. La congelación de embriones muchos años. Claro, muchos años, Paloma, y esto ha derivado en que de repente tenemos miles de embriones congelados en España y también una especie de vacío. Sí, las clínicas gallegas ahora mismo acumulan unos 5.000 embriones congelados cuyo destino es incierto. ¿Cómo es posible esto? Se lo explicamos. Cuando se realiza un procedimiento de este tipo, normalmente se crean más embriones de los estrictamente necesarios por si hay que realizar un segundo intento, pero es que en ocasiones funciona la primera y ahí es donde quedan esos embriones excedentarios. ¿Qué se puede hacer con ellos? La ley permite 4 opciones, las vemos. Está el uso propio, destrucción, donación a terceros o destinarlos a investigación. En la práctica los padres recurren poco a las 2 primeras opciones porque quizá no buscan un segundo hijo, pero tampoco se deciden a prescindir de esos embriones. Y la ley estrangula las otras 2 opciones porque solo se pueden donar óvulos de mujeres menores de 35 años. Y la mayor parte de las que se someten a este tipo de técnicas superan los 40. Y porque para poder donarlos para investigación son necesarios proyectos concretos que tampoco existen. El resultado es que las clínicas acumulan una gran cantidad de embriones congelados que también suponen un problema logístico de almacenamiento. Claro, Nano, aquí nos encontramos en un caso claro de que la ley se creó en su momento, pero quizás no esperaba un desarrollo posterior que nos llevase a tener, pues eso, unos 5.000 aproximadamente embriones congelados en clínicas en Galicia, estamos hablando de Galicia, y todo las 300.000 aproximadamente que se supone que hay en todo el país. Sí, fue un éxito tremendo de la ciencia en el tracto de las leyes que cité antes. Vamos a ver, hasta donde yo sé, corrígeme si me equivoco, pero hay que congelar bastantes ante más que frecuentes fracasos, ¿no? Sí. Y entonces, por lo que yo tengo entendido, el 90, por no decir más, de esos embriones son donados a la ciencia, porque hay muchas parejas que no quieren donarlos a terceros, etcétera, etcétera. O no se puede, perdón, porque los embriones proceden de mujeres mayores de 35 años y no se puede. Pues yo lo que tengo entendido es que la gran mayoría son donados a la ciencia. No sé si estoy equivocado. Bueno, ¿no? vamos a ver. Primero, claro, hay muchos embriones sobrantes, pero también es cierto que si nosotros pensamos, vamos a ver, unos números muy rápidos, yo no soy muy bueno con las matemáticas, pero si las tasas de embarazo son del 50%, eso significa que 1 de cada 2 parejas van a tener que repetir el tratamiento, porque no se embarazan a la primera, ¿de acuerdo? No se embarazan a la primera y volverán. Cuando vuelven por sus embriones congelados, o sea que hay un uso importante de esos embriones. La gran mayoría de los embriones que generamos nosotros van a ser utilizados por las propias pacientes. Además, muchas mujeres, si se embarazan y tienen un hijo, pues volverán, la mayoría de ellas, para tener un segundo hijo. Por lo tanto, esa creación de embriones sobrantes, por concepto, por definición, va dirigida a la reproducción de la propia pareja. Lo que pasa es que en el camino las cosas no son como los cuentos de hadas. Y entonces surgen problemas. Surgen problemas porque, bueno, pues, en primer lugar, ya se quedaron con 2 hijos, ya tienen 2 hijos, y no quieren un tercero o no pueden asumirlo económicamente o lo que sea, y la ley les protege a que los embriones están allí y que son de ellos y tienen que decidir. 2, las parejas se separan, las pacientes
o los maridos de las pacientes se mueren o simplemente se arruinan. O sea, la vida continúa y los embriones están allí. Entonces, claro, llega un momento en que en esa situación es cuando nos sobran embriones. Nos sobran del destino reproductivo para el cual fueron creados inicialmente, porque ya está satisfecha el deseo reproductivo de una pareja y entonces empiezan a sobrar embriones, empiezan a sobrar y con el paso de los años son más y más y más. Ahora bien, una vez allí esos embriones, bueno, pues la mayoría de ellos realmente, la ley nos tiene muy maniatados a los centros de reproducción, hay que decirlo. A la hora de investigar. No, a la hora del destino de ellos, porque es que resulta que una pareja, a ver, esto es complejo, porque una pareja tiene sus embriones y la ley nos obliga a nosotros a ponernos en contacto con la paciente cada 2 años. Para ver qué quiere hacer. Para ver qué quiere hacer. Entonces nosotros, y empieza el baile, porque entonces nosotros mandamos una carta, no nos la reciben, no nos contestan, mandamos un burofax, tenemos que certificar que efectivamente la clínica hizo todo lo posible para ponerse en contacto con ellos y una vez se ponen en contacto, pues o te devuelven diciendo, bueno, es que me los quiero quedar 1 año más. Pero hay un límite. No, hasta que el límite no existe. El límite que nosotros hemos tasado, según la interpretación de la ley, es hasta el momento en que la mujer no pueda ser subsidiaria del uso de esos embriones. O sea, hasta que la mujer cumpla 50 años. Se ha puesto ese límite, 50 años. Sí, claro. Por lo tanto, esto se puede prolongar y es lo que nos pasa en las clínicas, que una pareja pues está indecisa, no sabe si quiere y se van acumulando. Otras parejas se desentienden, pero la ley no permite que darle decidamos uso nada, sin ese permiso. Sin ese permiso. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí embriones de pacientes que no nos responden a ningún llamado y la ley nos dice que tenemos que esperar otros 2 años más. ¿Y no se puede investigar sobre esos embriones? No. Además, en el momento en el que se decide una investigación, entre otras cosas, la pareja tiene que autorizar el uso de los embriones. No solamente el uso hacia un proyecto de investigación, sino estar de acuerdo expresamente en ese proyecto de investigación. En ese concreto, no en concreto. No es que nos los den para investigar y nosotros ya hagamos lo que queramos, no. Luego la pareja, cuando vayamos a investigar con ellos, y lo he dicho antes, ¿cuántos proyectos de investigación hay en España con embriones humanos? 0. Por lo tanto, todos los embriones que han sido donados a investigación en nuestro centro, en el IBI de Vigo, están guardados porque no podemos hacer nada con ellos. ¿Y quién asume el coste de guardar esos embriones? Pero para la pareja también es un coste, porque ¿cuánto ¿pero le quién cuesta lo asume? a la pareja? Si no me equivoco, una clínica privada de Coruña son 300 euros al año, el mantenimiento, no sé sí, en la suya. Más o menos. Pero hay parejas que querrían conservarlos, pero no se lo pueden permitir, claro, y menos en este momento de crisis. Claro, pero el problema también... Pero, perdón, un segundo, me imagino que esto, y lo dicen también algunos expertos, aquí también hay una pequeña trampa, porque las parejas saben que esos embriones se van a mantener sí o sí, claro, y que les pertenecen. Claro. La clínica no puede hacer nada con ellos. No. Excepto si la pareja no responde en 2 llamados de 2 años. O sea, 4 años tenemos nuestros embriones allí y el mantenimiento de esos embriones tiene un coste, porque esos embriones toca mantenerlos con unas condiciones para que sigan siendo viables. Tenemos que pagar unos seguros de responsabilidad, porque esto ya pasó en Estados Unidos, se inundó una clínica, durante un proceso se fueron a tomar viento todos los embriones y se fue una demanda terrible. Entonces, de ahí en adelante todas las clínicas, por lo menos el IBI, tenemos un seguro que cubre ante cualquier catástrofe todo lo que supondría el pago de esos embriones, porque eso es incuantificable. Claro. Nano, antes hablaba el doctor de qué pasa en el caso de separación. Esto es otra de esas cosas que quizás la ley no preveía en su momento, el índice de divorcios no era el que tenemos ahora tenemos otro tipo de familias también. En el caso de una separación, de un divorcio, incluso del fallecimiento de uno de los cónyuges y de los creadores de ese embrión, ¿qué pasa con ese embrión? ¿Pertenece a la persona, a una de las 2 personas de la pareja, o no se puede hacer nada con ellos? Bueno, yo creo es decir, en el caso de divorcio, ¿se podría implantar un embrión? Es una cosa absolutamente consensuada, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que no, ese embrión quedaría, no sé si al final se podría hacer. Ni aunque lo autorice una de las... Yo creo que no. Yo creo que no. No, vamos a ver. El problema de los embriones es, si una persona, si hay divorcio, si la otra persona lo autoriza, no hay problema. ¿Por qué? Porque automáticamente quien lo está autorizando vuelve a ser padre. Entonces no hay divorcio. Claro. O madre. Bueno, padre, porque solamente sucede en el caso de los padres. Entonces, automáticamente no hay divorcio. Entonces, si hay divorcio realmente, los embriones solamente se pueden ir a investigación. No se pueden usar para fines reproductivos. A no ser que los 2 estén de acuerdo en que se usen para fines reproductivos. Yo quería hacer una pregunta. Cerramos el tema. ¿A quién pertenece el banco de embriones? ¿A la clínica? Imagínese en el supuesto de que la clínica pues da quiebra y desaparece.
¿quién se hace cargo de Está ese contemplado, banco? está contemplado. Eso ya pasó en Vigo. ¿Sí? Hubo una clínica que cerró y había una serie de embriones. Entonces, en ese caso, la ley nos obliga a que nosotros busquemos el sitio de recolocación, si me permiten el término, de esos embriones en otro centro. Entonces, se les manda una carta a los pacientes, se les dice, mire, la clínica por esta razón, por A, B, C, O, se cierra y estos embriones tienen que desplazarse a otros centros. Dígame cuál es el centro que le interesa a usted, y se organiza administrativamente. Tenemos que dejarlo aquí. Yo les agradezco a los dos, al doctor Elkin Muñoz y a Ignacio Bermúdez de Castro, abogado, que ya han estado con nosotros, que nos hayan ayudado a responder a preguntas que ya vemos que ni siquiera llegando a este último avance, esto que se ha aprobado en el Reino Unido, con lo que tenemos, ya tenemos suficiente vacío legal, o al menos algunos agujeros en materia legal complicados como para seguir debatiendo. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Muchas gracias. El programa Eso sí avanza y les decía que tenemos novedades en nuestra sección Fuera de Contexto porque se nos ha hecho mayor. Es como el niño que nos ha crecido y nos ha crecido tanto y sigue creciendo que hemos decidido darle cierta independencia. Paloma, le damos cierta independencia Fuera de Contexto y lo vamos a llevar de hecho a la noche del domingo. Vamos a poder ver las entrevistas Fuera de Contexto todos los domingos a las 10 de la noche. Eso es lo que nos vamos a encontrar, pero no queríamos dejar de tener este ganchito aquí para que tú nos cuentes todos los viernes qué es lo que nos vas a contar o a quién nos vas a traer pues cada domingo. Y esta semana la cosa va de fusiones. Exactamente, hemos estado con el alcalde de Oza Cesuras, con Pablo González Cacheiro. El ejercicio no es lo suyo, le hemos llevado a hacer ejercicio, pero van a ver que no es lo suyo. Pero darle a la sin hueso, como decía mi abuela, sí, porque se ha despachado a gusto con Montoro, con el ministro de Hacienda. Poco le importa que sea también de su partido, que sea del PP. Le reclama el dinero que cree que le corresponde por la fusión de los ayuntamientos. Se lo reclama por activa, por pasiva y, si hace falta, del revés. Que ten todo sangue na cabeza, dígame como se meteu nisto da política. Pois non o sei, agora que teño a sangre así, é que non teño ni idea. É peor isto ou un pleno destes peleóns? O que, o? Se é peor isto ou un pleno Non, no quédome Concello cos destes plenos, quédome cos plenos. Que o mellor podíamos traer a Montoro para que fixera isto, non? Non, a Montoro non había que facerlle isto, había que facerlle algo peor, non sei, poñelo aí diante da ventana e a mellor a ver se así se lle caen os cartos, ostras, a ver se caen os cartos. ¿Cree que as cosas que ocurren en Madrid, todo o tema do PP a nivel nacional, todas as noticias que salen, Bárcenas, os sobresoldos, que todo isto perxudica de alguna maneira a imaxe que teñen tamén os alcaldes do PP? A todos, a todos. Ahora, o normal é que antes podías decir que eres alcalde ou eres político, eu penso que era unha cousa que a xente a tiña como vos, non? Hoxe en día a primeira palabra que te sale é a corrupción. Sí, pero bueno, isto é o típico de todo, non? Ti cando invitas a un café, pois dis, oye, mira, invito porque pagan todos. Eu non me equivoco. Pero total, que me pagan son todos, o sea que... Cando comezou o tema da fusión, non? Que lle costara moitos sacrificios. A que nivel estamos falando? A nivel de quitar horas o sono? Estamos falando de sacrificios, tanto a nivel personal, como tamén de traballo, non? Que che cambia moito a vida. Porque pasas de estar tan solo nun lado a ter que preocuparte e dividirte en dous. Paloma, por lo que estamos viendo y por lo que le estamos escuchando, aparte de que no se cansa de hablar, aunque esté subido a una máquina de estas, o lo pongáis cabeza abajo, que también tiene delito, da la impresión de que lo del tema de Montoro me lo lleva muy mal. Sabemos que estos días han puesto un cartel en el ayuntamiento protestando por lo que consideran que es un trato pues negativo para el primer ayuntamiento que se fusionó, tanto tirar de fusiones que al final solo se quedaron ellos, pero por otro lado también no se corta en hablar del futuro de los políticos en términos locales dentro o fuera de su partido. Sí, exactamente, sí. Nos va a reconocer, como vamos a ver, que no importa tanto las siglas como las personas, porque sí que nos reconoce que cuando va a los bares, los vecinos no le hablan de política, sino de corrupción en la política. Pero no cree que esta situación le vaya a pasar factura en las municipales. Non, eu penso que as municipales é a persona. É a persona. Eu penso que nunha organización, como en calquera colectivo, non todos temos que pensar da mesma maneira. Se a cousa fose a máis, bueno, non sei, claro, terá que aclarar a xustiza, pero se a cousa fose a máis, vostede estaría disposto a deixar o PP? O PP é unha marca coa que nos presentamos, non? No cal nos encontramos ideológicamente, se cambian esos ideales ou cambian esas formas, eu penso que moita xente que se dedica a política terá que pensar primeiro nos intereses dos seus veciños e no que representan. Que pasaría se lle sae de Podemos, a nena? Se lle sae de Podemos? Home, pois intentaríamos falar con ela, explicarlle que todo está inventado.
que é o que facemos, non? Que todo está inventado e que quizás pensar nun futuro cunha utopía na que todos podamos ser ricos realmente non existe. Non existe. Bueno, para que sepa xento de Montoro, que es que vostede está aí coa loita, non? Para que lle dé a compensación polo tema da fusión dos concellos, creo que son 80.000 euros. Lle diría que non é xusto, e que deixando ao lado os partidos e todo o demais como persona que me dira unha razón. Eu penso que non, quizás nos equivocamos no lema, non? Que decía, Montoro non discrimines a 11 cesuras, pero quizás sería Montoro por que discriminas a 11 cesuras? Porque realmente, por qué? Por qué? Por qué nos fan isto? Bueno, todo esto y mucho más el domingo a las 10, porque no habéis podido ver la cinturilla de avispa del alcalde, o cómo las vecinas que estaban ahí a nuestro lado le leían la cartilla. ¿Al alcalde? Sí, sí. Bueno, la cintura del alcalde comparada con la cintura de la monitora. Las vecinas de los dos ayuntamientos fusionados, porque no sabemos si eran de Ozadorrío, si eran de Cesura, si se consideran ozacesurenses directamente estas vecinas, cómo han puesto al alcalde también. Todo eso en Fuera de Contexto el domingo a las 10 de la noche. Nosotros vamos a seguir enseguida, vamos a hacer un pequeño alto, volvemos enseguida, tenemos más temas encima de la mesa, tenemos todavía nuestro momento, personaje de la semana, nuestra guerra de sexos, todo después de la publicidad.